de pandemia y ya mismo la estamos saludando a Verónica Urriola Beitia. ¿Qué tal, Vero? Muy buen día. Buen día, ¿cómo estás, Silvi? Bien, habló el presidente Alberto Fernández. Habló el presidente Alberto Fernández en esta nueva etapa. Estamos comenzando, bueno, en realidad empezó el sábado a las 0 horas, la etapa de confinamiento, una diferencia semántica de lo que fue el año pasado el aislamiento social preventivo y obligatorio. En esta etapa sabemos con restricciones mucho más intensas, con consenso con los gobernadores. La semana pasada el presidente manteniendo reuniones virtuales con los gobernadores, con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, y en este contexto los consensos precisamente para implementar estas restricciones que están vigentes por ahora hasta el 31 de mayo. Tengamos en cuenta que Carla Bisotti, la ministra de Salud, habló de aperturas y cierres focalizados, intermitentes y temporales. Claro, porque todo está relacionado con las divisiones que tiene el país de acuerdo justamente al riesgo epidemiológico. Pero atención, hay divisiones y el presidente se refirió a los planes sanitarios para enfrentar la pandemia de acuerdo a lo que cada jurisdicción determina. Exactamente, Silvi, porque ya en esta segunda ola de coronavirus el presidente habló precisamente de establecer criterios epidemiológicos y sanitarios. El fin de semana, ¿qué dijo? Que no puede haber 24 planes distintos para enfrentar la pandemia, en obvia referencia a lo que fue esta etapa antes de la etapa de confinamiento, en la que hubo algunas provincias, de hecho la propia ciudad de Buenos Aires, que resolvió, por ejemplo, que continuara la presencialidad escolar hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El presidente indica y remarca que es necesario tener precisamente estos criterios epidemiológicos y sanitarios para que las alertas se vayan activando en la medida en que aumenten los contagios, en la medida en que los casos cada 100.000 habitantes superen precisamente lo establecido, y por otro lado tener especial atención a cómo está resistiendo este pico de contagios el sistema sanitario. Pero también fundamentalmente porque se viene en el Congreso la media sanción que falta para el proyecto de ley de emergencia COVID. Casi un anticipo, ¿no? Exactamente, casi un anticipo, y además en el Gobierno Nacional están defendiendo y mucho este proyecto de ley, la ley de emergencia COVID, que sabemos ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores. Hay que ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Y además, otra referencia sobre lo que pasó hasta ahora. El presidente Alberto Fernández dijo: hubo municipios y provincias que mantuvieron todo abierto en las últimas semanas. ¿Qué dice el presidente? Que ya había advertencias de los epidemiólogos, de los especialistas, del grupo de asesores que trabaja con Presidencia de la Nación, en el sentido de que los casos estaban aumentando, no solamente en cantidad, sino a un ritmo muy acelerado, y que esto iba a generar que en algún momento hubiera un pico muy fuerte. Bueno, ¿sabés qué? Viendo los números de las últimas 24 horas, la provincia que tiene mayor cantidad de casos positivos es la provincia de Buenos Aires, pero seguida, curiosamente, por la provincia de Corrientes. Exactamente. Que no tenía una cantidad de contagios como para ubicarse casi en los primeros lugares de los positivos, y luego viene en Córdoba, luego viene en Santa Fe, y en quinto lugar, la ciudad de Buenos Aires. Es decir, hubo una especie de escalada de parte de distintas provincias que hasta ahora no se había producido en la cantidad de contagios, en la cantidad de hecho, lo que positivos. dice el presidente es que muchos gobernadores o mandatarios esquivaron las decisiones políticas que son antipáticas. Todos sabemos en que, obviamente, establecer restricciones a la vida social, a la vida recreativa, a las actividades laborales, a las actividades económicas, obviamente son decisiones que son no agradables, y que en este sentido el pase de facturas, entre comillas, del presidente es, bueno, la advertencia sobre la situación epidemiológica estaba, sin embargo, algunos municipios, algunas provincias resolvieron mantener la actividad, con lo que esto significa que hoy estemos en una situación, sí, extremadamente preocupante. A ver, y la declaración estrictamente política, ¿no? Porque de eso estamos hablando también en el marco de las declaraciones de los dirigentes en el país. Exactamente. Es tiempo que estemos unidos y no hagamos política con la pandemia. Muy contundente el presidente sobre la necesidad, por un lado, de avanzar con este proyecto de ley. Es necesario que, al margen de los consensos con los gobernadores, con el jefe de gobierno porteño, en esta etapa de confinamiento, haya una herramienta legal que autorice al gobernador, a los gobernadores y al presidente de la Nación a activar medidas que son decisiones políticas fuertes vinculadas con una situación sanitaria que es extrema. Vero, gracias.